Adoramos al Señor en esta mañana después de 2 domingos de estar fuera. Y yo sé que muchos de ustedes siguen las transmisiones que hacemos desde este lugar. Nunca es igual estar en casa viendo una transmisión que estar en la casa del Señor adorando al Señor. Adorando a Jehová, el único Dios verdadero, adorando a Jesús y adorando al Espíritu Santo. Yo quiero invitarles para que leamos una porción de la palabra de Dios y el grupo para que no se baje y nos ayuden nuevamente por lo menos con esa parte de Espíritu de Dios y el coro. Libro de los Hechos, el capítulo 13, para leer los primeros 3 versículos. Esta es la porción bíblica que nos ocupa esta mañana, en la que Dios ha guiado mi mente y mi corazón para compartir la palabra del Señor. Hechos 13, 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Vamos a adorar al Señor en estos momentos. Aquí tenemos un momento del Espíritu Santo y nosotros estamos adorando al Señor. Si gustan, pueden sentarse. Gracias al Señor. Este es uno de los pasajes que tiene grandes verdades doctrinales y que tiene una enseñanza para la iglesia del siglo XXI. Sucedió en una de las primeras congregaciones después de que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Si me permite, estamos hablando de la ciudad de Antioquía de Siria. No debemos confundirla con Antioquía de Pisidia. Estamos hablando concretamente de Antioquía de Siria. Y aquí tenemos algo muy especial. La iglesia o la congregación de la que estamos hablando de Antioquía de Siria es parte de alguna manera de la iglesia primitiva. Los acontecimientos que encontramos aquí en el capítulo 13 del libro de los Hechos sucedieron más o menos en el año 45 después de Cristo. O sea, a lo que voy es que estamos 12 años después de que hubo el avivamiento del día del Pentecostés. Parece que está cerca. Si usted cuenta, pues el día del Pentecostés sucede en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Aquí estamos en el capítulo 13. Y parece que todo fue consecutivo y como que nos da a veces la idea de pensar que Lucas es escritor refinado, médico de profesión y que era parte de la comitiva o del comité de Pablo, como que si hubiera tomado la iniciativa de escribir de corrido. No fue así. Siempre los escritores, muchos de ellos fueron escribiendo en lapsos o en el momento que el Espíritu Santo venía y les revelaba. Vuelvo a repetirles que la iglesia de Antioquía de Siria es parte de la iglesia primitiva, pero estamos en una distancia de 12 años. Si usted quiere, le menciono que el derramamiento del Espíritu Santo sucedió en el año 33 después de Cristo. Y aquí estamos en el año 45 después de Cristo. O sea, 12 años después tenemos este evento maravilloso de la visita del Espíritu Santo a la iglesia de Antioquía de Siria. Esta congregación fue una iglesia eminentemente equipada con una clasificada de grandes ministros de Dios. Y la pluma de Lucas escribe de esta forma: había entonces en la iglesia que está en Antioquía profetas y maestros. Me llama la atención esto. No menciona pastores. Dice profetas y maestros. Y luego da la lista de ellos. Son por lo menos 5. Bernabé, Simón, Lucio, Manaén y al último aparece Saulo. Así es de que
por los diferentes ministerios que encontramos que está al frente de esta iglesia, entonces puedo decir que la iglesia de Antioquía de Siria es una iglesia que es grandísima y, si me permite, es una mega iglesia por 5 diferentes ministros que estaban al frente de ella y que eran muy eminentes, muy destacados, ungidos y muy usados por el Señor. Menciono entonces que la iglesia de Antioquía de Siria era una iglesia excelentemente bendecida y era una iglesia muy grande. La iglesia es caracterizada porque es una iglesia dedicada a la educación o a la doctrina o a la teología. Fíjese, dice, había maestros. También la iglesia es una iglesia muy sensible al Espíritu Santo. La palabra del Señor menciona lo siguiente, dice, había profetas. Así es de que eran sensibles a la cuestión de la manifestación del Espíritu Santo. Además, la iglesia de Antioquía de Siria es muy fuerte en su vida devocional, porque dice que después de que el Espíritu Santo les ministró y les habló que le consagraran a 2 de los pastores que estaban al frente de ellos, dice que lo hicieron en ayuno y oración. Quiero compartir en esta ocasión por este pasaje precioso y que encontramos al Espíritu Santo visitando a esta iglesia de Antioquía de Siria y apartando a 2 hombres para mandarlos a una misión especial. Quiero compartir el tema sensibles a Él, sensibles al Espíritu Santo, y lo estaré enfocando en 3 pensamientos. Número 1, en los cambios. Número 2, en la dirección. Y número 3, en la apertura que tenían para que se manifestaran los dones sobre ellos. Me refiero a los dones del Espíritu Santo o a las manifestaciones, como mismo Pablo lo precisa en la primera carta a los Corintios en su capítulo 12. Así es de que aquí estamos con este tema que es muy interesante, sensibles. Fíjese que quiero definir el concepto sensible. Y por cierto, yo parto de la premisa de lo que dice David Caberlo, que el significado no está en la connotación de las palabras, sino en las personas. Y así es de que tomé la idea de la definición de la palabra sensible y complementándola con el tema que estoy tratando. Sensible, persona capaz de percibir sensaciones o indicaciones a través del razonamiento o a través de los sentidos. Persona que es capaz de emocionarse y entregarse ante los sentimientos, la compasión del amor o hacia el amor y las manifestaciones sobrenaturales de Dios y del Espíritu Santo. Esa es una persona sensible que está dispuesta a dejarse guiar por su razonamiento y por los sentimientos que hay en el corazón hacia el amor y las manifestaciones del Espíritu Santo. Le hago la invitación para que veamos esto que es muy interesante sobre este tema, sensibles a Él. Le voy a invitar para que escuche el primer aspecto en el que la iglesia de Antioquía de Siria era sensible a los cambios. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Hago hincapié, si usted se fija, se mencionan a 5. Los ministerios con los que se les clasifican no son pastores, dice profetas y maestros. No me pregunte por qué, porque no hay una respuesta, no tengo una respuesta. Pero la iglesia era eminentemente fuerte, profetas y maestros. Y si se fija un detalle, se menciona el primero de ellos, que es Bernabé, y se menciona el último que aparece en la lista. Son a los que Dios escoge para hacer un cambio. Apártenmelos, suéltenlos. Quiero llevarlos a otro lugar y quiero usarlos de una forma muy especial. Antioquía de Siria era una gran ciudad. Dios levantó una grande y excelente iglesia en ese lugar. Hoy diríamos una mega iglesia. El equipo que la componen, pues son 5 ministros por lo menos que están al frente de ella. La iglesia de Antioquía
llegó a ser entonces la base de las operaciones del ministerio de Saulo. Si me permite, entonces menciono lo siguiente: Jerusalén seguía siendo la iglesia madre, pero la iglesia misionera entonces es ahora Antioquía. El Espíritu Santo, después de 12 años, cambia el rumbo del énfasis en Jerusalén y lo lleva a la iglesia de Antioquía de Siria. Además, en estos momentos, Pedro pasa a un lugar secundario y Pablo pasa al número 1. Y son cosas que va haciendo el Espíritu Santo. Hay lugares o posiciones que el hombre las va buscando y las logra. Pero es mejor cuando los hombres están sensibles al Espíritu Santo y entienden cuándo llegó el tiempo de Dios. Si me permite, le menciono esto que es tan especial, tan elemental y tan básico: los roles, los tiempos, las ubicaciones de honrar o de pasar a un primer lugar o dejar un primer lugar y ocupar un lugar secundario, siempre es Dios. Le menciono, el Espíritu Santo cambia el rumbo del énfasis de Jerusalén a la iglesia de Antioquía de Siria. Pedro pasa a un lugar secundario para que Pablo ocupe un lugar y que empiece a mencionarse a partir de este momento el nombre de Pablo una y otra vez. Estoy tratando esto, que es muy interesante: la diversidad del trasfondo cultural de los dirigentes que están en la iglesia de Antioquía, que se definen como maestros y como profetas, muestra la naturaleza cosmopolita que tenía aquella iglesia. Y le menciono el trasfondo de cada uno de ellos. Había una diversidad, pero Dios los había juntado. Y aunque venían de diferentes partes, diferentes ministerios, estos nunca se estaban peleando por ocupar el primer lugar. Era una iglesia cosmopolita, eran los ministros de diferentes lugares, pero todos tenían un mismo pensamiento y un mismo sentir: ser bendición y edificar la iglesia de Cristo Jesús. Bernabé es el primero que se menciona. Él era judío, era de Chipre. El nombre de Bernabé aparece primero en la lista porque fue enviado como delegado desde la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén, entonces, Dios cambia la dirección. La iglesia de Jerusalén queda en su lugar y Dios pone, y el Espíritu Santo pone sus ojos en la iglesia de Antioquía de Siria. Libro de los Hechos, capítulo 4, versos 36 y 37. Estoy hablando de Bernabé. Aparecerá en sus pantallas. Hechos 4, 36 y 37. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y la trajo y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles, diciendo: Dios me ha guiado a vender mi propiedad y a donar todo lo que me dieron por la propiedad, para que sea de bendición a la iglesia en las necesidades que Jerusalén tenga. Así es de que ocupaba un lugar prominente, por eso se menciona primero en la lista. Libro de Hechos, el capítulo 11, versos 22 al 24. Estoy hablando de Bernabé. Estaba ahí en la iglesia. Había profetas y maestros y él era uno de ellos. Hechos 11, 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé para que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Profetas y maestros, grandes hombres estaban en aquella iglesia. Simón, el que se llamaba Níger. Si usted va a la Nueva Traducción Viviente o a la Nueva Versión Internacional, Simón el Negro dice, y le menciono, también era judío, pero su sobrenombre era latino, Níger. No solamente indicaba que era de tez oscura, sino que se movía en el ámbito romano. Era gentil.
era judío, pero tenía ese origen. Lucio era de Cirene, del norte de África. Libro de los Hechos, el capítulo 11, el verso 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando llegaron a Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Lucio era de Cirene. Llegaron de allá de Chipre, de Cirene, un grupo de creyentes a Antioquía a predicar, porque el Espíritu Santo los llevó ahí. Dice que la iglesia empezó a ser bendecida y a ser prosperada y a ser en una forma grandemente bendecida. Manaén tenía contacto en el círculo de los políticos, estaba relacionado siempre con los políticos. Así es de que Manaén se había criado junto con Herodes el tetrarca, o sea, Herodes Antipas, es decir, el que mandó decapitar a Juan, es decir, el que trató reciamente o humilló al Señor Jesucristo en el momento del proceso del juicio. Así es de que Manaén se había criado entre ellos, entre este círculo de políticos, ahí había estado, pero ahora Manaén está convertido y es parte de la iglesia de Antioquía, de Siria. No puedo decirle si estaba como maestro o como profeta, pero era parte de esa clasificada plana de ministros que tenía la iglesia de Antioquía de Siria. Y al último, Saulo. Al final de la lista se menciona Saulo de Tarso. Entonces, él fue entrenado y educado en las escuelas rabínicas. Tuvo un maestro muy prominente que todos lo hemos oído, Gamaliel. A pesar de que cada uno de ellos tenía distinto trasfondo, todos se portaban como una sola persona. Las diferencias las hacían a un lado. Eran de un solo sentir. Tenían una altura, tenían madurez, tenían bien claro que deberían de servir a la iglesia y al Señor, y que el nombre de Dios debería ser puesto en alto. Leo este pasaje, libro de los Hechos, el capítulo 11, versos 25 y 26. Vea lo que dice la palabra del Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándolo, lo trajo a Antioquía. Y se congregó ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos ahí en Antioquía, porque hablaban mucho de Cristo Jesús. Así es de que este es un pequeño retazo histórico de la iglesia de Antioquía, una iglesia bendecida. Hermanos del Monte de los Olivos, yo creo que si nosotros tenemos bien claro en nuestra mente y en nuestro corazón que debemos ser sensibles a Dios, al Espíritu Santo, para que la iglesia sea bendecida, y hacemos equipo en ese nivel, Dios va a seguir honrando la congregación del Monte de los Olivos y va a seguir añadiendo gente que no conoce a Dios. Me refiero a los que no se han convertido al Señor, pero lo más seguro es que va a seguir trayendo gente que ya está convertida para que hagamos equipo y sirvamos al Señor. Pero también en el momento cuando a Él le plazca, va a escoger para llevarlos a otro lugar y ser de una bendición maravillosa. Estoy hablando sobre la iglesia de Antioquía de Siria, los cambios que vienen a la iglesia. Primero, agrega una clasificada plana de excelentes hombres de Dios, de grandes ministros. Le doy los nombres que aparecen aquí en la palabra del Señor de una forma muy palpable: Bernabé, Simón, Lucio, Manaén y Saulo. Todos ellos sirviendo sobre todas las cosas al Señor, pero siendo de una bendición muy especial para los creyentes de la iglesia de Antioquía de Siria. Hablaban tanto de Cristo que en lugar de decirles discípulos o creyentes, se les empezó a nombrar cristianos por primera ocasión. El equipo de la barra ministerial que está entonces está perfectamente definido con los nombres de profetas y maestros. La fortaleza que tenía cada uno de estos 5 hombres que estaban ahí en la iglesia: eran maduros, la gracia de Dios estaba sobre ellos,
tenían un carácter aterrizado y eran leales al Señor y a la congregación. Así es de que esto desarrolló una iglesia. Me refiero a la congregación de Antioquía de Siria, donde el Señor quita un poco sus reflectores de Jerusalén y los lleva a la iglesia de Antioquía de Siria, porque Él es soberano y Él es el que decide las áreas o las congregaciones que empieza a prosperar y a bendecir más en lo espiritual, y lo material luego viene como un plus o como una añadidura. Así es de que la iglesia de Antioquía de Siria era altamente cualitativa y cuantitativa. Era una iglesia por el equipo de ministros que tenía, refinados y bien preparados como Saulo. Era una iglesia que tenía planeación, organización, tenía dirección y había control entre ellos. Todas estas características estaban en función, pero lo que más destacaba la iglesia es que eran bien sensibles al Espíritu Santo, a que el Espíritu Santo les visitara y a que el Espíritu Santo los tocara, los quebrara y les indicara qué es lo que había que hacer. Entre las características entonces que describen el perfil de la iglesia de Antioquía de Siria, se debe marcar que tenían sensibilidad al Espíritu Santo. Era una iglesia que ayunaba y oraba, eran fuertes en su área devocional, nunca hacían a un lado la educación doctrinal. Así es de que hay una celebración especial. Si se fija, libro de los Hechos, el capítulo 3, el verso 2 dice: ministrando estos al Señor. Reina Valera 60, eso es lo que dice, ministrando. ¿Sabe qué es lo que está diciendo? Simple y sencillamente adorando estos al Señor. Ahí está esa palabra, suena fuerte. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. O sea, alabando estos al Señor y estaban en ayuno, vino el Espíritu Santo y les visita y les entrega un mensaje. Dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé, a Saulo, para la obra a la que yo les he llamado. Matthew Henry hace una apreciación sobre los líderes de esta iglesia y sobre la congregación, y dice: los que han de guiar a otros deben ser guiados primero por el Espíritu Santo. Los que han de instruir a otros deben ser primero instruidos por el Espíritu Santo. Y había entonces en la iglesia que está en Antioquía de Siria profetas y maestros sensibles al Espíritu Santo. La confirmación del llamamiento a la obra del ministerio de Pablo y de Bernabé ya había sido determinada en el corazón de Dios y en la mente de Dios. En una palabra, el hecho de que ellos en esta ocasión venga y les diga el Espíritu Santo: terminó su función en la iglesia de Antioquía de Siria, los necesito en otro lugar. Esto nos indica que ya Dios había confirmado el llamamiento de ellos allá en antaño. Por ejemplo, de Pablo, libro de los Hechos, el capítulo 9, verso 11. Hechos capítulo 9, el verso 11 dice de esta manera: y el Señor le dijo, le está hablando a Ananías: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a un llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. GPS le dio la ubicación. El Espíritu Santo viene con Ananías, un discípulo discreto, secreto. Nunca andaba diciendo que era cristiano, pero viene el Espíritu Santo y le dice: te doy la ubicación de Pablo. Calle la derecha. En casa de Judas, él ora. Y ha visto en visión que un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Y el Señor le dijo, verso 15, vámonos hasta el verso 15. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. O sea que cuando le dice ve, es que Ananías se resiste y dice: yo le tengo miedo a Pablo. Yo sé quién es Pablo y sé que trae autorización, sé que trae oficios, trae cartas para llevarse a los que salieron huyendo de Jerusalén y encerrarlos allá en Jerusalén. Sé quién es Pablo. Y le dice: no tengas miedo, ya se convirtió. Y aparte que se convirtió, yo lo tengo apartado para que sea misionero,
para que sea para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Lo tengo apartado para que sea misionero. Gálatas, el capítulo 1, verso 15 y verso 16. Esta expresión es importantísimo. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo predicase entre los gentiles. ¿Alguna ocasión te has preguntado para qué te salvó el Señor? ¿Alguna ocasión te has preguntado por qué el Señor te trajo a esta congregación del Monte de los Olivos? Sensibles a Él, aquí en la mente y en el corazón, en la voluntad, a su obra. Nosotros seremos mejor cuando seamos sensibles. Les menciono un detalle que me sucede de tiempo en tiempo. Algunas ocasiones cuando yo hago la transición que toma lugar después de que vamos a la predicación, que el grupo de alabanza, de adoración de nuestra congregación termina, a veces simple y sencillamente tomo lugar, le saludo, doy la bienvenida y dejo el lugar al que va a predicar la palabra del Señor. Pero algunas ocasiones menciono algunas frases, leo algún pasaje, y es que mientras yo estoy ahí sentado le estoy diciendo al Señor y al Espíritu Santo, dime qué quieres que diga. Y me he dado cuenta que algunas ocasiones eso que suelto, eso que digo, porque se lo pedí a Dios, se lo pedí al Espíritu Santo, marca a alguien y le es de bendición a alguien. Alguien necesita eso. Y esos momentos son bien especiales. Somos gente que hemos sido redimidos y tenemos gente con muchas cualidades, con muchos talentos aquí en la congregación, pero si esos talentos y esas habilidades que tenemos las ponemos a disposición de Dios Padre, de Dios Hijo, del Espíritu Santo, y que Él ponga su esencia, que Él ponga su unción, y si somos sensibles, siempre seremos una bendición. Y la gente siempre querrá escucharnos. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Dale un aplauso al Señor en estos momentos. Año 33 de Cristo, el avivamiento en el día del Pentecostés cae en la iglesia que está en Jerusalén. Estamos hablando en estos momentos de una forma pues muy objetiva y muy clara de una fecha posterior a lo que yo les estoy citando, año 45 después de Cristo. Estamos hablando 12 años después de todo ello. El Espíritu Santo quita sus reflectores de Jerusalén y los pone en Antioquía. Y simple y sencillamente les visite esa mañana, apártenme a Bernabé y a Saulo, al primero que se mencione en la lista y al último que esté en la lista, para la obra a lo que yo les he llamado. Ya vimos en los Hechos y en Gálatas, Pablo dijo, el que me apartó desde el vientre de mi madre. Aquí voy a retomar algo que dice Rick Warren. En esta vida nadie venimos por accidente, por infortunio, ni por un error, nadie. Todos venimos en esta vida con un propósito definido en la mente y en el corazón del cielo. Un plan de parte de Dios, con un propósito, con un plan. Usted y yo no escogimos ser mexicanos. Dios determinó que fuéramos mexicanos. Usted y yo no tuvimos la bendición de escoger quién eran nuestros padres. Dios los escogió, pero Él puso sus reflectores en usted y los puso en mí y nos apartó para ser salvos y nos apartó para que estemos sirviendo. El grupo de alabanza tiene que entender que si ponen su talento, sus manos, su voz en las manos del Señor, será una bendición a esta iglesia y a los que nos escuchen. Los que estamos aquí redimidos, si nos ponemos en disposición y en el toque y en la unción del Espíritu Santo, seremos una bendición y una antorcha encendida en medio de las tinieblas y alumbraremos a aquellos que están en la oscuridad. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús, el que me apartó desde que yo estaba en el vientre de mi madre. Él me dijo, vas a predicar entre los gentiles. Y ahora viene el Espíritu Santo y dice, apártenmelos. Bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Así es de que la disposición y prontitud de la iglesia de Antioquía ante la instrucción del Señor fue de inmediato. Libro de los Hechos, el capítulo 3, el verso 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron.
Es el Espíritu Santo quien toma la iniciativa de la obra misionera. Siempre lo hace por medio de líderes o de congregaciones espiritualmente preparados. La iglesia debe estar abierta a la ministración de la profecía y sensibles a la dirección del Espíritu Santo. Las congregaciones o las iglesias deben entender que no son dueños de los pastores o de los ministros y que en un momento dado Dios es el que dispone de llevarlos a otro lugar o de llevarlos a otro nivel. Esa es la realidad. Es Él. Hay algunos que se llevan solos, pero no trasciende lo que hacen, no trasciende lo que dicen. Pero cuando los lleva el Espíritu Santo, trascienden y bendicen siempre la obra. El ministro debe ser enviado a cumplir la tarea en el llamamiento que Dios le ha puesto en su vida. Cualquier persona que haya sido llamada, si no dedica su vida a Dios y a ese llamamiento que Dios puso en su vida, bien puede estar prosperando en lo económico, o bien puede estar prosperando en la fama o en otras cosas, mientras no esté realizando aquello para lo que Dios lo apartó, siempre estará vacío y estará insatisfecho. Porque Dios es el que nos ha puesto a hacer algo muy especial. La ordenación debe hacerse con la imposición de las manos, después de una previa preparación en ayuno y en oración. Estoy tratando el tema sensibles a Él. Le hago la invitación para que escuche el segundo aspecto, la segunda área en la que tenemos que ser sensibles. Número 2, en la dirección. Me voy a permitir leer esos versículos que están ahí en su pantalla. Libro de Hechos, capítulo 16, verso 6. Y atravesando Frigia, la provincia de Galicia, les fue prohibido el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. 16:7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Verso 9, 16:9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole, diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Dirigidos por el Espíritu Santo. La iniciativa de evangelizar, o la iniciativa evangelizadora o misionera en la iglesia de Antioquía, la tomó el Espíritu Santo, y Pablo estaba apartado para eso. Las Sagradas Escrituras patentizan que su liderazgo y feligresía eran sensibles al Espíritu Santo y obedecen de inmediato y los consagran. Cuando los consagraron, dice que emprenden el viaje y el Espíritu Santo empieza a tomar a Pablo y al equipo que va con él. Lo que se está narrando aquí, debemos entender que Lucas en algún momento se pegó, porque lo empieza a narrar con lujo de detalles, pintoresco, bonito, elegante, pero con la unción del Espíritu Santo. Lucas está ahí escribiendo todo esto, porque Lucas va ahí de cerca, y no va como un reportero o como un narrador, simple y sencillamente es parte del equipo de trabajo. Pero como él tiene la habilidad de escribir y el Espíritu Santo lo autorizó y lo capacitó para ello, entonces empieza a escribir con elegancia y con propiedad lo que el Señor le está revelando. No es fácil precisar por cuál medio el Espíritu Santo entonces empieza a guiarlos. Pero lo más seguro es que lo hizo a través del equipo de profetas que siempre estaba cerca de Pablo. Porque dice que cuando llegaron, la palabra del Señor es muy clara, dice: y atravesando Frigia y las provincias de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Usos y costumbres nuestros cuando queremos que alguien se calle. Shh. Si me permite, entonces el Espíritu Santo, no eran los usos y costumbres nuestros, pero vino y les hizo shh. ¿A través de qué medio? Si vamos al libro de los Hechos, el capítulo 11, el verso 28. El equipo de Pablo siempre era gente muy especial y gente que le unió a su equipo de trabajo.
Hechos 11:28. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Agabo era un profeta y que era parte y estaba cerca de Pablo. Libro de los Hechos, el capítulo 21, versos 10 y 11. Hechos 21, 10. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, a quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. ¿Cómo le parece eso? No es como los profetas que tenemos, a los profetas que se dan ahora. Dios me dice que te va a dar una casa nueva, o que te va a dar un carro nuevo, o que te va a dar todo lo que pises con la planta de tus pies. Así profetizan ahora. No. Le quitó el cinto a Pablo, a Agabo, vino a verlo a Jerusalén, le quitó el cinto, se amarra las manos y se amarra los pies y dice: así dice el Espíritu. Así le van a hacer al varón de quien es este cinto en Jerusalén. Pues fue ese mismo Agabo, lo más seguro, el que vino y le dijo: dice el Espíritu Santo que te calles por este momento aquí en Asia proconsular. Aquí en Turquía no predicas ahorita. Pablo era sensible y obedeció. Pero luego, si usted y yo vamos a la palabra del Señor, y estando en Misia intentaron ir a Bitinia, y el Espíritu Santo viene y le dice: no vayas para allá, no te quiero en aquel lugar. Dice la palabra del Señor: y estando en Misia intentaron ir a Bitinia, y el Espíritu Santo se lo prohibió. Tal vez también fue a través de una revelación profética, un mensaje profético. Tal vez fue algún impulso interno que Pablo sintió en su corazón o razonó en su mente. Tal vez fue alguna circunstancia interna. Porque Dios a veces, con las circunstancias que están a nuestro alrededor, y a veces son negativas, o dígame si es positivo cuando viene el Espíritu Santo y le dice: no, eso no es negativo. Cuando lo calla, que quiere predicar la palabra de Dios en Asia proconsular, cuando trata de ir de Misia a Bitinia, le dice: no, pues no es positivo, no es negativo, le está diciendo que no. Y tal vez lo más seguro es que fue con algunas circunstancias a veces que suceden y no las entendemos. Un obstáculo que nos sucede y no lo percibimos, no lo alcanzamos a comprender. ¿Alguien de los que están aquí ha visto la serie de esas películas de Uno está muerto? Si la han visto, levante la mano si han visto esa serie. Si la han visto. ¿Se fija cómo detiene a un misionero y a un pastor? Rentan carros y el carro se les descompone y se les compone, y usted y yo al final vemos que los detiene y les estorba para que le den el mensaje a aquel profesor que era un doctor, aquel profesor racionalista que era un ateo, que Dios le mandó un muchacho para que lo empezara a confrontar. Lo atropellan, y cuando se debate entre la vida y la muerte, entonces el misionero y el pastor, que tuvieron tantos obstáculos con los carros que le rentaban, entendieron que Dios los había detenido para eso, circunstancias. La reacción normal cuando nos pasa algo negativo es que nos desesperamos, nos bajamos de la cruz, empezamos a renegar, y a veces no alcanzamos a entender que detrás de eso está Dios, sensibles a Él. No vas a ir en estos momentos, le dice el Espíritu Santo, a Bitinia. Se llega la noche y Pablo tiene una revelación en sueño. Sueña a un varón macedonio que le dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. No es un líder político, no es un caudillo religioso. Simple y sencillamente es un insignificante varón macedonio. El atuendo de sus vestiduras era típico, como es típico el atuendo de un charro. Era típico. Pero simple y sencillamente un varón macedonio, y la invitación, tal vez extendiéndole las manos: pasa a Macedonia y ayúdanos. Si me permite, agrego esto, como diciéndole:
No te conformes o no te contentes solo con estar orando por nosotros. Ven a Macedonia y ayúdanos. El no en Asia. Shh, no prediques aquí. No vayas para Bitinia. Y luego la visión del varón macedonio. De hecho, Dios nos habla y debemos ser sensibles. Hay 4 clases de revelaciones. La literal, la que se hace en el espíritu, la que sucede en la mente y la que sucede en sueño. ¿Alguna ocasión te has preguntado por qué Dios nos habla a veces en el sueño? Es que cuando tú y yo estamos despiertos le costamos mucho a Dios. Todo lo analizamos y todo lo metemos al escrutinio o al razonamiento nuestro. Todo lo evaluamos. Y de los que están aquí esta mañana, alguna ocasión, el Espíritu Santo Dios le ha indicado que diga algo, que haga algo, que ministre a alguien. Y lo primero que nos pasa es, soy yo. Es lo primerito que nos pasa. Suelta esto, di esto. Y lo primero que nos pasa, soy yo. Entonces Dios utiliza el momento en el que estamos indefensos, que estamos dormidos, para darnos una revelación en sueño y cambiarnos todo el curso de la vida. Relaciona esto mismo que le pasó a Pablo. Vio un varón macedonio que le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Te acuerdas de José, el esposo de María, que había determinado? Era un hombre muy ecuánime, discreto. Tenía altura el muchacho, pero dijo: María me engañó y yo me voy a desaparecer, y resuelvo el problema desapareciéndome, cambiándome aquí de este pueblo y yéndome lejos. Entonces había determinado irse, y en la noche viene una revelación en sueño. No temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella hay, por el Espíritu Santo es. Ella concibió por el Espíritu Santo. Y al día siguiente se levanta y va y le dice: vente, vámonos a casa. Así trabaja Dios, sensibles a Él. Pleno siglo XX, plena pandemia, necesitamos ser sensibles al Espíritu Santo y entender que la obra es del Espíritu Santo. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Dale palmas al Señor. Te menciono lo siguiente: si tú y yo le prestamos nuestra mente y nuestro corazón, nuestra boca, nuestros ojos y nuestras manos al Señor, vamos a hacer una bendición en cualquier lugar donde estemos. Y debemos tener bien claro eso. Dice la palabra del Señor que se fueron pues a Macedonia y llegaron a la ciudad de Filipos a predicar la palabra del Señor. Y esto es muy interesante, lo que nos dice aquí la palabra del Señor. Llegaron a la ciudad de Filipos a entregar el mensaje de la palabra de Dios, a pregonar la palabra de Dios. Y el resultado que tenemos ahí, pues la palabra de Dios es muy clara: la conversión de Lidia. Pablo hace una investigación práctica sobre el aspecto religioso de Filipos, lo cual le arrojó el siguiente resultado: la población judía de Filipos debe haber sido muy escasa. Investigó y se dio cuenta que no había sinagogas. Pablo tenía bien claro que para que una sinagoga se abriese necesitaba mínimo 10 varones. Y ni siquiera 10 varones judíos había. Entonces, la investigación que hace le da el resultado de la información que le dicen las personas. Dice: hay un grupo de mujeres que se reúne allá en aquel río. Y Pablo se va con su equipo allá a las orillas de aquel río. Fíjate lo que dice el libro de los Hechos, el capítulo 16, el verso 13 y 14. Va a aparecer ahí en tu pantalla, Hechos 16, 13. Y un día de reposo, entre nosotros pues lo conocemos como el sábado, salimos fuera de la puerta junto al río, donde solían hacerse la oración. No había sinagoga, le dije. No había ni siquiera 10 judíos. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, acabo de predicar sobre la iglesia de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo.
no conocía a Cristo Jesús. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. La conversión de los irredentos, esta palabra irredentos la maneja algunos escritores, de los inconversos, de los que no tienen al Señor Jesucristo, se debe a la comunicación persuasiva del mensaje de la cruz, del mensaje del Evangelio, pero sobre todo se debe a la obra que hace el Espíritu Santo, donde no solamente abre el entendimiento, donde abre el corazón, para que la semilla caiga en buena tierra, ya que el corazón, mientras no se ha entregado a Dios y mientras no ha oído del Evangelio y mientras no ha trabajado el Espíritu Santo en ellos, el corazón está fortificado, está cerrado. Vaya, Ezequiel dice que es como una piedra. Y me llama la atención esto. Y abrió Dios el corazón de Lidia. Ya adoraba al Señor la mujer. Era muy devota, era muy piadosa, pero no conocía a Jesucristo el Salvador, no había experimentado la salvación. Y Dios o el Espíritu Santo abrió el corazón de ella. ¿Sabes por qué estamos aquí? Porque Dios y la palabra de Dios abrieron el corazón nuestro y le entregamos nuestras vidas a Cristo Jesús. La iglesia tradicional piensa que nosotros le estamos quitando a la gente, pero te vuelvo a decir, es el Espíritu Santo el que abre el corazón de las personas para que se entreguen a Cristo Jesús. Así es de que tenemos algo muy especial. Estoy tratando el tema sensibles a Él. Escucha la siguiente área en la que tenemos que ser sensibles a Él. Libro de los Hechos, el capítulo 6, el verso 18, en la apertura a los dones, a las manifestaciones, debemos darle apertura. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu, no a la muchacha: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. En Filipos no había una sinagoga, como se los dije, porque no había ni siquiera 10 judíos para que se abriera una sinagoga. Había un grupo de mujeres que se congregaba a orar en las orillas del río. Pero en Filipos sí se practicaba la magia, sí se practicaba el ocultismo, sí había espiritismo y sí había gente que le servía a Satanás y a los demonios. Una muchacha que tenía espíritu de adivinación, espíritu pitónico, dice la palabra del Señor. Así dice la palabra del Señor, que seguía, porque Lucas narra con lujo de detalle. Dice que lo seguía por muchos días, así dice Lucas. Y una mujer que nos seguía por muchos días decía: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y anuncian el camino de la salvación con verdad. Una nueva versión dice: estos hombres han venido aquí para que seamos salvos. ¿Usted encuentra congruencia en eso que decía el diablo? Tenía espíritu pitónico. Si me permite un poquito sobre ello. ¿Por qué se le decía espíritu pitónico o espíritu de adivinación? Y la Biblia menciona una y otra ocasión espíritu pitónico o espíritu de una pitonisa. Le menciono el espíritu de adivinación o pitónico. La palabra castellana espíritu de adivinación son traducidos de dos palabras griegas: espíritu o pitonisa o pitón. Este último concepto se originó en la ciudad griega de Delfos, donde se creía que el dios Apolo había tomado forma corporal de un pitón. La primera sacerdotisa de Delfos se decía que estaba poseída por Apolos, o por lo tanto por un espíritu pitónico, de modo que ella hacía predicciones sobre el futuro, de modo que cualquiera que estuviera poseído por un espíritu de pitón podía predecir eventos y podía decir quiénes eran las personas. Sin duda, un verdadero demonio es el que estaba poseyendo a aquella persona, porque el diablo también conoce las cosas. Y a mí me sorprende eso, cómo el diablo te puede pasar una jugada y cómo te puede confundir. Vea lo que decía: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, porque Lucas así lo escribe.
y siguiéndonos por muchos días. Vea lo que dice ahí el libro de los Hechos. Dice Lucas, y siguiéndonos por muchos días, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y anuncian el camino de la salvación con verdad. Otra versión dice: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido acá para que seamos salvos. Pero luego dice la palabra de Dios: y desagradando esto a Pablo, se volvió y no le habla a la muchacha, le habla al espíritu. Espíritu, te mando que salgas de ella. Alguien ha dicho, porque estamos viendo apertura a los dones. Fíjese que no se ponen de acuerdo los exégetas. Dicen que fue discernimiento de espíritus el que se manifestó. Otros dicen fue la palabra ciencia. Otros dicen fue la palabra sabiduría. No perdamos el tiempo, usted y yo. Solamente los dones se manifestaron en Pablo. Y se vuelve, porque no se vuelve a dialogar con la muchacha, se vuelve a dialogar con el espíritu demoníaco que había en ella, el espíritu de adivinación, porque estaba diciendo la verdad, pero era del demonio. Espíritu de adivinación, te mando en el nombre de Jesucristo. Vea que sí dice. Usted puede leer ahí en el libro de los Hechos y de una forma muy clara. Es mejor si lo llevo y que lo leamos usted y yo. Hechos capítulo 16 y verso 18, 16, 17 y 18. Aparece ahí en su pantalla si quiere abrir la Biblia para que usted vea. Y ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros. Vea Lucas, ahí está diciendo. Seguía a Pablo y al resto de nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirnos cómo ser salvos. Nueva traducción viviente. Esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. No le habla a la muchacha. Fue libre, hizo exorcismo. Te digo una cosa, de tiempo en tiempo tenemos que tener nosotros apertura para que los dones estén con nosotros. Te menciono algo más importante. Los dones no son exclusivos ni de los diáconos, ni del cuerpo ejecutivo, ni de los pastores. Los dones son un regalo para toda la iglesia, para todos los creyentes. Y que estén en nosotros y que se muevan y no los cuestiones. No razones aquí porque le vas a estorbar al don del Espíritu Santo o lo que el Espíritu Santo te está diciendo. Se vuelve y le ordena al demonio que salga y el demonio le dejó libre. Si me permites, el exorcismo no lo hace el hombre. El exorcismo lo hace Dios a través de los hombres. Y salió de ella en aquella misma hora. Libro de Marcos, el capítulo 16, el verso 17. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Si alguna ocasión tienes que orar por un poseído, te doy el siguiente consejo. El hecho de que esté Dios y la unción del Espíritu Santo y que tengas dones en tu vida, nunca se te ocurra meterte a los linderos de Satanás. Pero cuando los endemoniados o la gente que sirve a Satanás se mete entre nosotros, no les tengamos miedo. Si alguna ocasión te invitan a orar por un poseído, no te estás metiendo en los linderos de Satanás. Dios abrió esa puerta, no tengas miedo. No eres tú quien va a echar fuera ese demonio. Es el Espíritu Santo, es Dios, es la autoridad que te ha dado Jesús. Vuelvo a leerte Marcos capítulo 16, el verso 18. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Libro de Lucas, capítulo 10, verso 17 al 19. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Si tú piensas que tú lo vas a echar, el demonio te va a avergonzar. Pero si tú tienes bien claro que es Cristo Jesús a través de tus labios, entonces el demonio va a salir huyendo. Y nunca tengas miedo.
Fíjate lo que dice Lucas capítulo 10, el verso 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Es en el nombre de Jesucristo. Le echaron fuera el demonio, le echaron fuera a Satanás. La muchacha no estaba con sus papás, tenía unos hombres o unos patrones para quienes trabajaba, a quienes los había hecho ricos, adivinando y diciendo muchas cosas. Trabajaba para ellos, la estaban explotando en una palabra. Vivían de las adivinaciones de ella. Cuando llegó a sus oídos que Pablo se detuvo, le reprendió el espíritu de adivinación o el espíritu pitónico, y que el demonio había dejado libre a la muchacha, que ya era seguidora de Cristo Jesús, que ya no estaba el demonio en ella, que ya no podía adivinar, se enojaron sus patrones. Disyuntiva mística: bendición o reactivación de los demonios. Jonathan Edwards dijo: si estás lleno de Dios y ungido por Dios, vas a ser de bendición para los redimidos. Pero si estás lleno de Dios y ungido por Dios, cuando te presentes con las personas que no tienen a Cristo Jesús en su corazón, los demonios que están en ellos se van a reactivar. Fíjate lo que dice la palabra del Señor acerca de sus patrones o de sus dueños. Hechos 16, 19 hasta el 24. Va a aparecer en tu pantalla. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Ve el lenguaje, parece normal, parece rebuscado ahí entre ellos, pero es el ataque del diablo. Fíjate lo que dice ahí: esos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. No está diciendo el demonio: estos hombres, siendo hijos de Dios, vinieron a intranquilizarnos aquí a los demonios. Vea el lenguaje rebuscado. Pero detrás de ellos, usted y yo vemos que está el diablo. Y enseñan costumbres que no nos son lícitas recibir ni hacer, pues somos romanos. Lenguaje rebuscado. No, pues es el diablo el que los está protegiendo. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas, y después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Las tablas donde metían los pies le apretaban. En la cárcel. ¿Tú entiendes esto? Que el Espíritu Santo te lleve a un lugar y que Dios o el Espíritu Santo te empiece a usar, pero que de repente como que te deja Dios solo, el Espíritu Santo te deja solo, y el diablo se vuelve contra ti a través de las personas que están ahí, te detienen, te golpean y luego te encierran. ¿Entiendes esto? No es fácil, pero Pablo tenía una altura y una capacidad que ni empieza a preguntarle a Dios: ¿por qué haces esto? ¿Por qué nos permites esto? Pues que no nos mandaste con el Espíritu Santo para acá, que no nos dijiste a través de una visión que viniéramos acá. ¿Por qué ahora? No se puso a reclamarle. A medianoche se puso a cantar himnos al Señor. Y mientras cantaban, los cimientos de la cárcel se sacudieron, las puertas se abrieron, las cadenas que tenían los presos se soltaron y no se escapó nadie. Y el carcelero, cuando despertó, se echó una pestañita ahí, decimos en usos y costumbres nuestros, se echó un coyotito a medianoche, y cuando despierta, que ve que las puertas están abiertas, pone la espada y se iba a quitar la vida. Pues ya sabía lo que le esperaba, pero Pablo le gritó de adentro: ¡hey! Detente, no te hagas ningún daño, aquí estamos todos, nadie se ha ido. Alguna ocasión lo he dicho: abran las puertas de los penales aquí de Chihuahua a medianoche y verá qué es lo que pasa. Nadie se fue. Y cuando Pablo le grita eso: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí, el hombre corre. Había escuchado todo lo que estaba sucediendo en Filipos, pero había escuchado las alabanzas, y se precipita y les dice: ¿qué necesito para ser salvo? No se puso a predicar todo lo que le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Nada más eso, nada más eso. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Lucas patentiza y luego dice de una forma muy pintoresca, dice, y a medianoche se convirtió el carcelero y los bautizó Pablo, a él y a su familia, sensibles a él. El grupo de alabanza quieren venir. Espíritu de Dios, fuertes en doctrina, fuertes con los dones, sensibles al Espíritu Santo. La iglesia siempre será mejor cuando somos sensibles al Espíritu Santo. Yo sé que el Espíritu Santo ha hablado a alguien aquí esta mañana y nos ha ministrado esta mañana. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús.